referido al siglo XIX, para seguir y terminar ya mi historia, o la historia de la historia que estoy tratando de enhebrar, pues yo creo que Carlos Barreto ha hecho, que acá está presente, pues ha hecho una contribución que no vacilo en decir que es esencial. Porque se dedicó a un problema que es un problema muy significativo, que es el problema del bandidaje, el problema de los bandidos, ¿no? Es la primera aproximación, a lo mejor me equivoco y hay otra, pero no la conozco, conozco los magníficos textos de Carlos, ¿no? Acerca de los plateados, acerca de las razones políticas y sociales por las cuales surge esta violencia, ya esta violencia que fue criminalizada, pero que en realidad Barreto tiene el buen tino de decir, ojo, con criminalizar esta violencia. En realidad esto es el resultado de una anomia política y social que es el resultado de este largo proceso que ha empezado por la insurgencia, digamos, ¿no? Pues solamente lo único que me cabe a mí es invitar a que lean los textos de Barreto que están por salir, digamos. Creo que esto es una contribución, insisto, subrayo esencial, es explicar de qué manera hay una relación muy complicada entre los plateados y los liberales y los ejércitos liberales, cómo a la vez los conservadores también ejercen una violencia brutal, digamos, cómo las fuerzas conservadoras también están fuera del carril de la ley, digamos, y cómo en realidad pues esta criminalización, cuando yo leía los textos de Barreto me hacía acordar a la criminalización que el orden, tanto sea el orden porfirista, el orden maderista, el orden huertista o el orden constitucionalista hacía criminalizando al zapatismo, digamos. Acá hay una dialéctica bastante complicada en términos de quién criminaliza a quién, ¿verdad? Entonces los bandidos, estos bandidos de la década del 50 y del 60, en realidad tienen una profunda enraizamiento en la situación política y social de Morelos del siglo XIX. Y finalmente, pues, también el papel de Leiva, el famoso liberal Leiva, pues que tiene un papel muy ambiguo, yo creo que mucho más ambiguo que el de Juan Álvarez, en el sentido de que se dedica a domesticar, digamos, hay que poner en caja todo este largo proceso de desgaste del orden social en Morelos, y esto va a ser finalmente culminado por el gobierno porfirista y por el famoso gobernador y jefe de rurales Manuel Alarcón. Bien, si esta historia es así, entonces vemos que la historia es mucho más compleja que tal cual nos la presentó el Sotelo Inclán, que esto complejiza de alguna manera también la aproximación al zapatismo, de la misma manera que complejiza todo el siglo XIX, el zapatismo me parece que los últimos estudios van en esa dirección, la dialéctica entre los que no se habían alzado, los pueblos, el cansancio de los pueblos frente a las demandas del propio movimiento zapatista, es decir, un proceso mucho más rico, mucho más vivo de la historia que únicamente esta dialéctica en ascenso de la lucha social. Para culminar, para terminar esta presentación, yo diría, bueno, me preocupa volver a ese problema de la imaginación social del zapatismo. Una de las diferencias esenciales entre esta forma reactiva de los campesinos a lo largo del siglo XIX, inclusive en los momentos más fuertes, los procesos de bandolerismo social o de bandolerismo a secas que muchas zonas de gente marginada practica a mediados del siglo XIX, pues yo creo que la diferencia esencial es la proyectualidad política del zapatismo. Vuelvo a ese momento inicial. ¿Por qué el zapatismo tuvo esa enorme capacidad de producir un proyecto político independiente, un proyecto político sumamente original, un proyecto político que, aunque fracasado, marcó a fuego todo el proceso de desarrollo de modernización de México a partir de 1920 y que aún hoy, de una manera u otra, o de muchas maneras, sigue presente en el imaginario político de esta nación, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una pregunta esencial. No se responde solamente en términos de decir el zapatismo es el final de una larga lucha de los campesinos por resistir a la opresión. Es eso y algo más.
en el plus, en ese algo más, me parece que radica la necesidad de un esfuerzo comparativo con los movimientos anteriores y de comprensión de este proceso, como decía, de renovación política, de invención política, de originalidad política, y que, como decía muy bien Eric Wolf, coloca el zapatismo entre los grandes movimientos sociales, no solamente de América, de México, no solamente de América, sino entre los movimientos sociales emblemáticos del siglo XX. Bueno, espero que estas reflexiones les sirvan para pensar. A mí me han servido, entonces, bueno, ojalá que de alguna manera también les sirvan a ustedes. Es el deseo de toda la gente que hacemos algún trabajo intelectual, que las ideas de uno puedan servirle a los otros. Y solamente un puntito más, un pequeño punto más. La presencia de muchos cronistas, yo no los conozco, no tengo el gusto de conocerlo a muchos de ustedes, lo escuché de Laura, ¿no? Y decirles, en realidad, pues, creo que hay un apoyo esencial de los cronistas y la necesidad del diálogo entre la crónica y la historia y la memoria, ¿no? Y en este caso, entre los historiadores más académicos y los cronistas, me parece que hay una doble necesidad de este diálogo que se celebraba Laura, ¿no? Que yo por fortuna lo tuve con Valentín a lo largo de mucho tiempo, que es el tema de qué manera podemos contrastar nuestras certidumbres o incertidumbres de la historia académica, de la historia estructurada como una disciplina académica en relación a la crónica, cómo nos retroalimentamos mutuamente. Y un pedido a los cronistas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, la historia del campesinado en el siglo XIX, la historia del campesinado antes de ser zapatista, si se ha desarrollado muchísimo la historia, como se decía, de las narraciones de los veteranos zapatistas, de conocimientos. Bien, es muy necesario rebuscar los archivos, yo estoy seguro que existen, los pequeños archivos familiares. Esto es clave. Les voy a contar rápidamente algo que me pasó a mí y que fue una frustración y que creo que a lo mejor ilustra muy bien el auxilio que nos podemos dar mutuamente entre historiadores y cronistas. Yo buscaba demostrar, comprobar de qué manera en los pueblos previo al zapatismo, a lo largo del siglo XIX, como decía, se había ido articulando la diferenciación social interna, cómo han ido surgiendo familias que se habían destacado de otras familias que se habían enriquecido y que tenían una compleja relación con sus vecinos. Ya esto no eran los hacendados, sino era el dueño del almacén, el hombre que practicaba el préstamo o la usura, el hombre que tenía yunta de bueyes y las arrendaba, en fin. Esta constitución de una gama privilegiada, de un sector privilegiado en los pueblos. Por ejemplo, pues don Lauro Arellano, una figura muy importante de Tetecala, no sé si hay alguien aquí de Tetecala, ¿no? ¿Qué relación tiene con Manuel Arellano, el famoso dirigente liberal? Todavía no lo he podido averiguar. Quizás, y esto es un lugar de la crónica, es decir, es el hombre que está absolutamente pegado a los reservorios de los documentos, de la memoria de ese lugar, específicamente Tetecala, por ejemplo, el que quizás pueda resolver esta vinculación tan importante entre un dirigente liberal radical de mediados del siglo XIX y un riquillo muy importante en Tetecala a finales del Porfiriato, y luego va a ser diputado de los maderistas, y luego los arellanos van a seguir siendo una familia muy importante en Tetecala. De la misma manera, pues en Coatlán del Río, don Refugio García. Sé que está la familia García, intenté, no tuve suerte. A veces, pues, la mediación de la gente del lugar es decisiva para que se abran los archivos, porque se